En las diversas ramas de la medicina se basa su quehacer clínico a través del registro de datos numéricos, que en algunos casos son de índole subjetivos y que se requiere asignar valores numéricos para que estos sean medibles, cuantificables y reproducibles. Para el registro de estas variables se utilizan los llamados instrumentos psicométricos de salud, que requieren un diseño y una metodología de uso. Soy Pedro Aravena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y en esta unidad de investigación vamos a hablar, en esta segunda parte, sobre el contenido del uso de instrumentos psicométricos en salud. Los objetivos de esta segunda parte sobre el uso de instrumentos psicométricos en salud tienen relación a presentar instrumentos para el registro de variables objetivas, como son el uso de entrevistas, cuestionarios y escalas, y a su vez describir cuál es la forma y el contenido habitual de una escala de medición. En diversos campos de la medicina es posible extraer datos de los pacientes a partir de distintos bancos de datos y, según la variable de interés que queramos medir y analizar, es posible extraerlos. Por ejemplo, en un paciente, si queremos ver la cantidad de medicamentos que consume, el número de cigarros o nivel de tensión arterial, podemos extraer estos datos a través de una ficha clínica. Por ejemplo, si nosotros queremos saber la densidad ósea, úlceras epiteliales o la presencia de quistes de tumores, podemos ver en exámenes complementarios. Incluso existen registros biológicos como el recuento de leucocitos, hemograma, perfil bioquímico, que es posible analizarlos en exámenes de laboratorio y que registran, según la ubicación sociodemográfica, rango de normalidad. Pero existen algunos elementos que se describen como factores psicosociales que no necesariamente se pueden registrar a través de instrumentos, ¿cierto?, específicamente diseñados para cada uno de ellos, sino que requiere la cuantificación de diversos ítems para así poder establecer luego una categorización. Por ejemplo, el nivel socioeconómico, el nivel educacional, la presencia de estrés, de depresión o grado de dolor. Pues bien, estos factores psicométricos o variables psicométricas requieren una medición indirecta y para ello se utilizan instrumentos psicométricos, de los cuales vamos a hablar ahora: los instrumentos como entrevista, los cuestionarios y las escalas. La entrevista es un instrumento psicométrico cuyo objetivo es establecer una comunicación verbal entre el entrevistado, o en este caso el paciente o sujeto, donde el investigador aporta información adicional al tema, con el fin de extraer la mayor cantidad de información sobre un tema a tratar. La ventaja de la entrevista es que presenta una mayor tasa de respuesta en comparación a otros instrumentos escritos. A su vez, permite obtener datos en personas que tengan alguna incapacidad de leer o escribir, o también falta de comprensión. Otorga también información declarada por el entrevistado. Recopila mayor información que otros medios. Pero una de las grandes desventajas es que requiere mayor tiempo y costos para su aplicación, puesto que una vez que se ha recopilado la información, en este caso una grabación verbal, debe transcribirse esta información para hacer los análisis correspondientes. Además, puede presentar sesgo en la información, puesto que el investigador realiza una entrevista guiada y puede recopilar información que le sirva al investigador, más no sea la realidad de nuestros sujetos o entrevistados. Los tipos de entrevista podemos hablar de dos formas: una entrevista estructurada y no estructurada. La entrevista estructurada es aquella entrevista que el investigador define cómo se realiza, registra y codifica las observaciones. Para ello, el investigador previamente elabora unas ciertas categorías sobre un tema a tratar, y así permite ser también una comunicación más guiada, a diferencia de la entrevista no estructurada, en la cual se genera una conversación abierta. El investigador expone un tema y el entrevistado habla en forma espontánea y se registra lo que se ve o lo que se oye. Lo que sí observamos en la entrevista no estructurada es que se recopila mayor información, ¿ya?, a través de la transcripción de esta entrevista, y
que después requiere justamente del análisis de algunos tópicos claves o palabras claves que el investigador requiera reportar. Otro instrumento psicométrico para la medición de variables indirectas es el cuestionario. El cuestionario se define como un formulario de autodeclaración impreso y diseñado para obtener respuestas escritas o verbales. El formulario, el cuestionario en este caso, presenta respuestas consistentes a los sujetos, generando con ello un menor sesgo de resultado que una entrevista, puesto que el investigador previamente escribe las opciones de respuesta que el sujeto tiende a elegir, y con ello esto se limita la recopilación de la información. La desventaja, a diferencia de la entrevista, es que justamente hay menor profundidad de los resultados, puesto que el sujeto, el paciente, tiene solamente dentro de las opciones dispuestas en el cuestionario para elegir y expresar su opinión sobre un tema particular. Los cuestionarios los podemos clasificar en dos tipos y tienen relación a la posición que se presenta el investigador en cómo aplica el cuestionario. Tenemos cuestionarios que son autocumplidos, en el cual el sujeto o paciente recibe el documento y contesta sin necesidad de intervenir el investigador. En cambio, aquellos cuestionarios donde se clasifican como donde participa el entrevistador es guiado verbalmente o directamente por el investigador a cargo. Las ventajas de los cuestionarios autocumplidos es que son de bajo costo, puede abarcar mayor número de sujetos, se evita el sesgo del entrevistador, puesto que no existe un intermediario que guíe a la respuesta que se busca o que requiere registrar el instrumento, y previamente existe una estandarización del material. El investigador estandariza previamente cuáles son las preguntas y las posibles respuestas. Las desventajas es que se requieren sujetos con buena comprensión lectora, requiere también de preguntas simples y cerradas. ¿Qué significa esto? Que la pregunta o los tópicos a presentar puede que no tengan toda la información necesaria para que el sujeto exprese lo que siente o lo que opina de un tema. No puede clarificar dudas, ¿ya? Y no asegura quién responde en caso de que se requieran instrumentos autocumplidos, por ejemplo a domicilio, ¿ya? Eso hace que genere un sesgo en los resultados. Las ventajas de los cuestionarios dirigidos por el entrevistador podemos tener dos, ¿ya? Las entrevistas personales y las encuestas telefónicas. Las entrevistas personales, como su nombre lo dice, es cuando el investigador, ¿ya?, está personalmente presente mientras se aplica el cuestionario. Y las encuestas telefónicas es a través de llamados telefónicos, donde se le da las opciones a los pacientes o sujetos y ellos contestan según una pauta previamente que el investigador previamente le señala vía telefónica. Las ventajas de los cuestionarios donde interviene el entrevistador es que permite abarcar un alto número de sujetos, se permite el control del tipo de preguntas en caso de que el paciente tenga alguna duda sobre alguna pregunta que está escrita, y permite clarificar dudas. La desventaja del cuestionario donde interviene el entrevistador es que requieren mayor costo y tiempo para ejecutarlo, y a diferencia de la autocumplida sí puede haber sesgo del entrevistador. El entrevistador puede inducir a través de una conversación mientras aclare las dudas las posibles respuestas del cuestionario. Y esto es súper importante y quiero destacar, puesto que generalmente los sujetos o pacientes tienden a contestar lo que el investigador le parece mejor. Es decir, para no verse afectado dentro de la anormalidad, dentro de una patología o una condición, los encuestados o pacientes tienden a marcar o seleccionar aquella alternativa que le parezca de mayor normalidad, por ejemplo, un estado de salud. Aquí presento una tabla que permite comparar la entrevista y el cuestionario. Por ejemplo, la información de respuestas en la entrevista se otorga mayor contenido. En cambio, el cuestionario es menor,
ya que no permite explayar o explicar las preguntas directamente al sujeto. Respecto al tiempo y costo, podríamos decir que es una desventaja en la entrevista, ya que se requiere mayor tiempo y costo para ello, puesto que la entrevista, una vez que ha sido grabada, requiere ser transcrita y luego el investigador debe codificar a través de análisis cualitativo el documento transcrito. Así el cuestionario requiere menor tiempo y menor costo, puesto que al existir previamente una estructura diseñada en preguntas y respuestas, solamente se requiere tabular estos datos. Respecto a las preguntas, si bien la entrevista y el cuestionario presentan preguntas abiertas o cerradas, en la entrevista es más común establecer preguntas abiertas, donde se obtiene mayor información, una información rica en datos, de mayor complejidad, y también permite comentarios anexos que puede aportar en la investigación sin que el investigador previamente lo haya predispuesto. En cambio, los cuestionarios, los principales diseños de cuestionarios son preguntas cerradas, donde existe previamente una uniformidad de respuestas y que esto permite y facilita la codificación de estos datos. Importante destacar los sesgos de datos. En la entrevista existe mayor probabilidad de sesgos del resultado, por dos cosas. Primero, puesto que el paciente, al verse intervenido por unas preguntas guiadas por el investigador, tiende a responder lo que el investigador quiere saber o guiar, ¿ya? Además, existe mucha probabilidad de que los pacientes, los sujetos, predispongan a juicios subjetivos respecto a una realidad. Por ejemplo, entrevistar a pacientes que pertenezcan a una sociedad de alcohólicos anónimos y preguntar cuántas veces ellos beben alcohol a la semana. Lo más probable es que, para no sentirse intimidados de que pertenezcan a un grupo de alcoholismo, tiendan a disminuir la frecuencia o la cantidad de alcohol que ellos beben. A diferencia entonces con los cuestionarios, que el sesgo de datos es menor, ya que el investigador permite a través del documento que los encuestados o sujetos respondan una información tácita, previamente descrita y que está ya tabulada e informada en el documento del cuestionario. Finalmente vamos a hablar sobre las escalas. Las escalas es una forma de autodeclaración que evalúan conceptos abstractos y complejos. Además, la escala permite, aparte de otorgar una valoración numérica a variables indirectas, permite clasificar fenómenos mediante la suma de puntos. Y esta suma de puntaje va a depender de la intensidad o la gravedad que se presente esta variable. Según la forma de que registra las variables, vamos a ver dos tipos de escalas. Una, aquella que es objetiva, ¿ya? Y tiene relación con la forma de la variable, y otra según el formato escrito que se utilice. Respecto a la forma de variable, tenemos aquellas variables que son de tipo naturales o aquellas variables que son compuestas. Y según el formato, podemos clasificarla en aquellas escalas adjetivas, escalas tipo Likert y las escalas visuales análogas. Según la forma de la variable, vamos a ver las escalas naturales, son aquellas que establecen mediciones de variables directas. Recordar aquella variable directa como variable objetiva, cuantificable a través de un instrumento hecho para ello. Podemos también relacionarla según el tipo de la naturaleza de esta variable. Recordar variables de tipos nominales, donde se otorga un nombre, u ordinales que presentan un orden secuencial. También aquellas escalas de métrica ordenada o, por ejemplo, la medición a través de razones, proporciones o intervalos de alguna variable. En cambio, las escalas compuestas son justamente aquellas que requieren la medición de distintos ítems para establecer el constructo o la idea sobre una variable. Por ejemplo, medir
la actitud de una persona ante un cierto evento de interés, la opinión respecto a un tema particular, las preferencias que presenta un individuo sobre un tema, por ejemplo, el estrés, la depresión, el dolor, etc. Todo esto son medidas de variables cualitativas, donde no existe un instrumento particular, sino que se requiere un constructo de ideas, ¿ya? Y que estas ideas deben posteriormente establecerse valores numéricos para así hacer los análisis estadísticos correspondientes. En general, las escalas compuestas son aquellas escalas que permiten cuantificar aquellas variables psicométricas. Ahora bien, podemos clasificar las escalas según su formato o presentación física. Una de ellas es las escalas adjetivas, que como su nombre lo dice, usa descriptores adjetivos en una línea continua y con rangos entre medios con el fin de que el paciente o el sujeto elija entre ellos. Strainer y Norman describen que las escalas adjetivas son unipolares, en el cual en un extremo, principalmente el lado izquierdo, se comienza con una situación basal o podríamos decir normal, y que esto se profundiza o se agrava mientras más se alejas de este punto inicial. Por ejemplo, tenemos aquí la escala adjetiva de dolor, donde existe una línea horizontal que presenta un extremo 0, donde el paciente no manifiesta dolor, hasta un extremo derecho con un valor 10, donde se expresa el peor dolor observado. La misma escala adjetiva se puede observar acá abajo, donde se interpreta estos rangos de dolor entre el más bajo, con una cara feliz, y el más alto, con una cara de pena, de llanto, ¿ya? Utilizado muy a menudo en pediatría. Las escalas adjetivas son usualmente usadas en escalas de rating o de clasificación sobre la calidad o la evaluación de un objetivo. Por ejemplo, en evaluaciones de estudiantes, ¿ya? O autorreportes de salud. Las escalas tipo Likert son similares a las escalas adjetivas, salvo con una excepción. Recordar que las escalas adjetivas, Strainer y Norman las clasifican como unipolares. ¿Sí? ¿Qué significa eso? Que la medición de un ítems comienza de una situación, podríamos decir, normal y presenta un extremo. En cambio, las escalas tipo Likert no, son y las clasifican como bipolares. ¿Qué quiere decir esto? Que presenta una opción de medición neutra y desde esta medición neutra se generan dos polos completamente opuestos. Un ejemplo que podemos hablar de la escala tipo Likert es este instrumento utilizado para el diagnóstico de depresión. La escala tipo Likert presenta, como vamos a observar aquí, presenta los ítems a medir, ¿ya? Cada uno de estos puntos, y opciones, ¿ya? De respuesta. La escala tipo Likert presenta, a diferencia de estas adjetivas, un punto neutro o medio, y desde aquí presenta dos polos extremos y opuestos entre sí, ¿ya? La escala tipo Likert se utiliza primero para el diseño de escalas nuevas, en el cual se aconseja realizar la mayor cantidad de alternativas posible. Sin embargo, cuando ya existe una validación del instrumento, se aconseja no usar más allá de 5 alternativas, tal cual como presenta este ejemplo. Pero además, Argimón Pallás recomienda en la escala tipo Likert eliminar, ¿ya?, aquellas preguntas neutras, estableciendo solamente respuestas tipo pares, con el objetivo de que el entrevistado no seleccione el valor neutro, ¿ya?, puesto que esto estadísticamente no nos aporta al análisis del contenido, todo lo contrario. El instrumento que aporta a la información que nosotros queremos recopilar es aquellos cuando los sujetos, ¿ya?, seleccionan los valores extremos de la escala,
puesto que esto permite en el análisis posterior establecer la varianza de los datos, o sea, la capacidad que tiene el instrumento de discriminar una peor condición o una mejor condición. Finalmente, hablando de formato de las escalas, existen aquellas escalas visuales análogas que son las escalas más antiguamente usadas, ¿ya? Y cuyo formato es bastante sencillo. Consta de una línea horizontal en que presenta un extremo donde se explica la condición y el otro extremo completamente opuesto. El uso clásico de esta escala visual es la escala de dolor, la escala visual análoga de dolor, donde no se observa, ¿cierto? A diferencia de las escalas adjetivas, rangos, sino ya se observa una línea continua que generalmente mide, ¿ya?, 100 milímetros, ¿ya?, en el cual el paciente o sujeto debe seleccionar cuál es la intensidad de la variable a medir, y luego el investigador, con un instrumento previamente seleccionado, por ejemplo una regla métrica, mide cuál es la asociación entre la elección del paciente y mi rango numérico utilizado. Hemos hablado sobre la forma de la escala respecto a el tipo de medición y el tipo de su formato, y en aquellas escalas que son compuestas, vale decir, usados para mediciones de variables cualitativas, requiere de una estructura que permita cuantificar los distintos ítems que engloban un concepto a medir. Y es por eso que esta parte la hemos nombrado como la anatomía de una escala. Y para ello vamos a usar un ejemplo. Primero tenemos que definir qué compone una escala compuesta. La escala compuesta está representada básicamente por tres grandes áreas. Primero, a su extremo derecho, vamos a ver que existen los ítems. Los ítems son aquellas variables cuantificables o que el investigador le va a asignar un valor numérico. Ahora, este conjunto de ítems van a englobar y van a representar un constructo, una idea. Y esta idea es la que se define como dominio, ¿ya?, de una escala o componente de una escala. En general, los distintos dominios o componentes de una escala van a interpretar y van a explicar un concepto general. Para entender mejor esta idea, vamos a usar un ejemplo. Supongamos que nosotros queremos medir la calidad de vida luego de una cirugía oral. Entendemos que la boca es una cavidad, una cavidad, ¿cierto?, de nuestro cuerpo que está altamente inervado, ¿ya? Por lo tanto, cualquier noxa, daño que se genere ahí va a generar una complicación, y en algunos pacientes es muy limitante. Entonces, cuando nosotros hablamos de calidad de vida luego de una cirugía oral, tenemos que pensar cuáles son todas las cosas que podrían suceder, poniéndose el ejemplo de un paciente, luego de que se someta a una cirugía oral, una exodoncia, un traumatismo, etc. Pues bien, es por eso que para poder medir el concepto de calidad de vida, nosotros tenemos que definir nuestros dominios. ¿Qué cosas engloban la calidad de vida luego de una cirugía oral? Y esto es lo que se define como dominio. Por ejemplo, la calidad de vida se puede medir según su función oral, que los pacientes puedan tragar, puedan comer, puedan hablar, ¿ya? También en relación con su función doméstica, pueden hacer ejercicios habitualmente, pueden hablar, etc. La presencia de dolor asociada a la inervación, ¿cierto?, de nuestro territorio oral, y otros síntomas asociados. Pues bien, la pregunta ahora, ¿cómo se puede registrar y cuantificar la función oral, la función doméstica, el dolor u otros síntomas? Ese es el rol que cumplen los ítems. Los ítems son aquellas variables que permiten ser cuantificadas, ya sea
por la naturaleza propia de la variable o por la presencia o ausencia de este. Por ejemplo, en función oral se puede medir si el paciente puede hablar, puede masticar, puede comer o puede abrir bien la boca. ¿Cómo? Haciendo preguntas sencillas, otorgando variables dicotómicas. ¿El paciente puede hablar? Sí o no. ¿Puede masticar? Sí o no. ¿Puede abrir bien la boca? Puede ser sí o no, o puede usarse un instrumento continuo, una regla, que mide la distancia de apertura máxima. La función doméstica, lo mismo. Se pueden preguntar elementos que pueden ser dicotómicos. El dolor se puede interpretar simplemente como lo vimos con una escala visual análoga. Y los otros síntomas, la presencia de inflamación, la presencia de sangrado, la presencia de hematomas, de náusea, mal sabor, mal olor o acúmulo de comida. Estos ítems de la escala son aquellos que permiten, como hemos dicho, cuantificar a través de asignar valores numéricos a cada uno de ellos o establecer la presencia o ausencia de ellos. Es por eso que los ítems son aquellos puntos de la escala, de una escala, ¿cierto?, que van a definir la naturaleza de la variable. Pueden ser de formas dicotómicas, ordinales, nominales o variables continuas. Un ejemplo clásico sobre una escala compuesta que mida una variable cualitativa, ¿cierto?, es la escala de Glasgow. La escala de Glasgow mide el nivel de conciencia, ¿ya? Ese es el concepto, ¿ya? La medición y el registro de nivel de conciencia. Para ello, la escala de Glasgow establece tres dominios, ¿cierto? La posibilidad de apertura ocular, respuesta verbal y respuesta motora. Y a su vez, cada dominio presenta los ítems que los investigadores le asignaron un puntaje, ¿ya?, acorde a su nivel de gravedad, ¿ya? Un puntaje, podríamos decirlo, ordinal, ¿ya?, de menor a mayor, ¿vale? Y es así como a su vez esta escala compuesta permite diagnosticar el nivel de conciencia según los rasgos de puntajes entre los 3, ¿cierto?, y los 15 puntos. Mientras más próximo se encuentre la sumatoria de puntaje al valor más bajo, quiere decir que el paciente se encuentra con un nivel de conciencia más bajo e incluso en estado vegetal. Otro instrumento de escala compuesta usado en medicina, ¿cierto?, es el test de Agar. Este test tiene como objetivo medir la vitalidad del recién nacido, la capacidad cardiorrespiratoria de este, y se mide en dos tiempos, al primer minuto y al quinto minuto del recién nacido. ¿Y cómo se mide esta capacidad cardiopulmonar? Es a través de la medición de distintos ítems, por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el esfuerzo respiratorio, la respuesta sonda, el tono muscular y el color de la piel. Este instrumento permite, según la presencia de tres tipos de alternativa con un puntaje, ¿cierto?, ordinal, clasificar el estado de vitalidad o el estado de salud cardiopulmonar del bebé, estableciéndose un puntaje entre 0, ¿ya?, y 10. ¿Ya? Aquellos niños que presentan un puntaje sobre 8 se encuentran en estado normal. En cambio, aquellos niños que presentan un puntaje menor o igual a 7 requieren de asistencia médica. Entonces, como hemos visto, las escalas compuestas no solamente permiten registrar una variable de tipo cualitativa, sino que también permite establecer rangos, ¿ya?, o clasificación de la idea general o el concepto a medir, permitiendo, por ejemplo, en este caso, en el test de la escala Glasgow, establecer un diagnóstico o quizás una acción de tratamiento ante un evento de interés. Bien, vamos a hacer una pausa en este minuto y vamos a recapitular la información entregada, dejando para ustedes un ejercicio, ¿ya?, en el cual tengan que responder estas tres preguntas o problemas. En la pregunta 1 solicitamos a ustedes
rememorar lo que hemos entregado comparando las ventajas y desventajas entre una entrevista y un cuestionario. 2. Indicar las diferencias entre el uso de una escala adjetiva tipo Likert y una escala visual análoga. Y finalmente, explayar, ¿cierto?, cuáles son las partes de una escala y también, ¿por qué no?, cuáles son las funciones de las partes de esta escala. Presentamos la bibliografía complementaria a esta presentación, ¿ya? El libro de investigación en enfermería, libro de Strainer y Norman, que nos otorga los conceptos necesarios para el diseño y validación de instrumentos de salud, y el libro Argimón Payás y Jiménez Vila sobre métodos de investigación clínica y epidemiológica. Les habló Pedro Aravena, profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, y los invito ahora a ver la tercera y última parte de esta unidad sobre estudios psicométricos en salud. Por su atención, muchas gracias.